Elementos del cuento. ¿Qué elementos tiene el cuento? Ya ven que ese es el trabajo de esta secuencia, de escribir un cuento. El cuento tiene que tener un título. ¿Qué es el título? Es la palabra o frase que se da a conocer el asunto, ¿sí? Tiene que tener un subgénero. ¿Qué es el subgénero? Pues es una categoría, una clase en la que se ordena, y en este caso, que es cuento, podemos decir que la categoría o orden sería que si es de suspenso, si es policíaca, si es de ciencia ficción, fantástica, realista, si de acuerdo al subgénero que ustedes hayan escogido. La trama se los acabo de explicar, pero pues la trama de un texto es la narrativa. Y pues vamos a ver qué tipo utilizamos y de qué trata en sí la historia. Ese es el trama, ¿sí? Nos cuenta una historia, pero lleva una estructura, ¿sí? Por ejemplo, sería el rey y la reina murieron de dolor. Es la trama. De eso va a hablar ese cuento. Ese es un ejemplo nada más. No eso van a poner ustedes. También el cuento incluye un tema. El tema es el asunto del que trata la historia, el fondo, ¿sí? Lo que está presente en todo su desarrollo. Un ejemplo podría ser lo que una madre es capaz de hacer por sus hijos o las consecuencias emocionales de las mentiras. En sí, ¿cuál es el fondo, el punto del cuento? ¿Sí? El otro elemento del cuento es el ambiente. Hay tres tipos de ambiente, ¿sí? El ambiente físico, el ambiente social y el ambiente psicológico. El físico se refiere al lugar y el tiempo en que se desarrolló la historia, la acción, el escenario, donde se da el cuento, si será en un campo, en un bosque, en un castillo, en donde se desarrolla la historia, ¿sí? También tenemos algo muy importante que no debe faltar en los cuentos, es los personajes, ¿sí? Los personajes son los que realizan la acción, ¿sí? Los que ejecutan, los que expresan pensamientos, palabras o los que hacen las acciones, ¿sí? Los personajes pueden ser personas, animales o cosas animadas, o seres fantásticos, o seres sobrenaturales. Tenemos personajes principales. Los personajes principales son los que intervienen de forma activa en la serie de eventos, ¿sí? Es el principal en la obra. Y tenemos personajes secundarios, acompañan al personaje principal. Y los personajes terciarios que casi no aparecen en el cuento o nada más se menciona, ¿sí? Otro elemento del cuento es el tipo de narrador que ya se los expliqué en las primeras diapositivas, que es el narrador omnisciente, el narrador protagonista y el narrador testigo. El omnisciente, recuerden, narra en tercera persona, ¿sí? Y está fuera de la historia. El narrador protagonista es el que participa en la historia y narra en primera persona. El narrador testigo está dentro de la historia y participa en ella, pero narra en tercera persona, ¿sí? Yo les recomiendo que ustedes lo lean con calma, que pausen el video y lo lean. Y por último encontramos el espacio y tiempo, que es algo muy importante. El lugar donde se da, el escenario donde transcurre la acción del relato, ¿sí? Podemos ver si es un espacio abierto o si es un espacio cerrado, el tiempo, ¿sí? Si se dio en cierto día o un mes más tarde, a eso se refiere. Bueno, ¿cuál es la tarea? La tarea es que ustedes copien esto en su libreta y lo que les expliqué lo tomen en cuenta para hacer su cuento, ¿sí? Aquí dice el título, van a poner el título de su cuento. No van a poner qué es el título, sino cómo se llama su cuento, a qué subgénero pertenece, cuál es su trama, su tema, su personaje, el tipo de narrador, el espacio y tiempo, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a poner, pero de su cuento. Pero
Antes de hacer esto, ustedes tienen que escribir un borrador de su cuento para que luego lo ajusten a estos puntitos si es que tiene su cuento. Espero que me hayan entendido. Si no, pueden preguntarme. Recuerden, todos aprendemos de todos. Bye bye.